Bienvenidos a un nuevo capítulo del mejor y más completo programa Análisis Político de Chile, en donde como siempre nos acompañan los profesores Eduardo Zafiro y Eduardo Galás. Y el día de hoy, como no, vamos a analizar y evaluar el primer año del gobierno de Gabriel Boric. El primer año del gobierno que se autodeclaró como feminista y ecologista, del gobierno que proclamó a la primera mujer como ministra del Interior, y también a la segunda, porque la primera no duró mucho. Vamos a analizar al gobierno de los líderes estudiantiles, los críticos de los últimos 30 años, y que han tenido que gobernar con lo que votó la ola de la concertación. Fórmula que los analistas políticos de Matinal bautizaron como la teoría de los anillos, o algo así. Vamos a evaluar al gobierno de las champonadas en relaciones internacionales, casi una champonada por mes. El gobierno que al menos coqueteó con la intervención electoral. El gobierno del gabinete Irina Caramanos y aquel gobierno que celebró con entusiasmo el triunfo de Lula, el big boss de la corruptela latinoamericana. Vamos a evaluar al gobierno que celebra los muy modestos logros macroeconómicos heredados de gestiones anteriores y al gobierno que se mete en la farándula amorosa de su bancada. En fin, vamos a evaluar, queramos o no, al gobierno de todos los chilenos. Eduardo Galás, Eduardo Zafirio, ¿cómo están? Hola, muy bien. Muy bien, Qué gracias bueno, me también. alegro. Así que vamos al análisis y a la evaluación del gobierno del último año. Don Eduardo Galás, usted parte el día de hoy. Yo parto. Bien, vamos. Mira, voy a tratar de hacer la evaluación en dos ejes, ¿ya? O por lo menos analizando cosas de dos tipos. Y son las siguientes. Primero, voy a hacer una especie como de observación sobre algunos hitos que me parecen especialmente significativos. Y en ese sentido yo diría que este primer eje o primer conjunto de ideas es evaluar el gobierno en términos de lo que ha hecho, ¿no? Evaluar el gobierno en términos de su propia eh, acción, al menos con aquellas cuestiones que han resultado más salientes desde el punto de vista de la discusión pública y, en fin, de la estructuración, digamos, de su itinerario político desde que asumió en marzo del 22 hasta acá. Y un segundo eje, un poquito diferente, pero que me parece quizá más original como reflexión, es un análisis del gobierno respecto de lo que podría haberse esperado que hiciera o del tipo de cosas que uno podría exigirle a un gobierno que se enfrenta a gobernar un país como Chile en este periodo. O sea, más que pensar así en qué cosas ha hecho el gobierno, yo voy a intentar reflexionar sobre cómo ha andado el gobierno en algunos desafíos críticos que se le podría haber pedido que asumiera, ¿no? Y algunos de ellos los ha asumido mejor que otros. Pero bueno, ahí vamos a andar. Y quiero decir que voy a tratar de no ser así como un hater del gobierno. O sea, voy a tratar de no simplemente dedicarme a disparar y a golpear a un gobierno por el cual yo no voté y por el cual, digamos, no votaría. Yo no, si volviera a ir el Frente Amplio a una elección con estas coaliciones, yo volvería a no votar por ella, digamos. O sea, yo no soy de este gobierno. Eh, pero voy a tratar de no simplemente masacrar, ¿ya? Y tratar de ser así medio ponderado y de reconocerle las cosas que creo que hay que reconocerle, en fin. Aunque sí voy a ser crítico, pues, obviamente, si por algo no, no votaría tampoco por ellos otra vez. Entonces, primero a modo de recuento, así, o de visión panorámica, así, paisaje general, me parece que el gobierno ha enfrentado una situación política difícil, muy difícil, y eso es lo primero que uno, así como a modo de preparar el contexto, creo que uno puede concederle, que al menos le ha tocado enfrentar problemas que son más graves que lo que eran antes, problemas no nuevos, pero sí que se han agravado muchísimo, tal vez en parte por culpa de sus propias intervenciones antes de ser gobierno, no solo por culpa de eso, pero sí en parte. Eh, pero eso da lo mismo efectos de evaluarlos como gobierno para mí, porque eso ya sería otra cosa, sería entrar así como ya en, el, en la crítica más general de la trayectoria política y democrática
de la izquierda radical chilena, digamos, que no es el objetivo, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, le iba a tocar necesariamente un país con una delincuencia desatada, una delincuencia y un crimen organizado desatado, más grave que lo que le tocó enfrentar a ningún gobierno reciente, por lo menos. Sí van a topar necesariamente con un país post retiros de los fondos previsionales, con los problemas económicos que eso inevitablemente iba a generar. Y también iba a ser un gobierno que, digamos, es un gobierno que asumió con una crisis de desprestigio de las fuerzas políticas, de los partidos políticos, de la estructura de representación incluso, de la mediación política como idea, también agravada respecto de otros momentos anteriores. Entonces le tocaba un escenario difícil, y claro, y en ese escenario difícil ha dado algunos botes, pero al menos yo creo que es justo admitir que a cualquier gobierno le habría tocado difícil, y de hecho, así como yo tengo un muy mal juicio sobre este gobierno, un muy mal parecer sobre cómo ha andado el gobierno, yo debo decir que también tengo un juicio muy malo de lo que fue el último, digamos, el gobierno previo a este, como el gobierno de lo que uno llamaría Piñera II, que fue también en algunas cosas muy parecido a este, en términos sobre todo como de desgobierno y de incapacidad de liderar el país. En fin, bueno, a Piñera además se le sumó la pandemia. A veces pienso que más a su favor que en su contra, pero bueno, ahí habría que sería también harina de otro costal. Ahora, en términos sí de lo que es imputable al gobierno, yo creo que ha sido muy errático, sí, de cambios de opinión muy casi azaroso. Ha sido torpe en muchas cosas, sobre todo, Vicente, tú mencionabas lo de relaciones exteriores, voy a detenerme un poco ahí. Ha sido un gobierno que muestra mucho ser inexperto, y así como la carencia de cuadros, la carencia de personal técnico calificado, una cosa ahí que es medio triste, porque eso sí no lo habíamos visto en la izquierda, bueno, al menos desde la Unidad Popular, digamos, porque los gobiernos de la Concertación, que había sido la izquierda democrática en Chile, una centroizquierda moderada, pero en el fondo era el bloque izquierdo, siempre había tenido cuadros técnicos muy competentes, subsidiados probablemente por la democracia cristiana, pero no solo por la democracia cristiana, sino que también el PS, el PPD habían aportado ahí lo suyo. Y lo más grave para mí es que ha sido un gobierno incívico en algunas materias importantes. Y voy a empezar por una y voy a terminar por una cuestión que yo creo que amerita una acusación así como de incivismo, acusación, no digo legal, sino una acusación política de incivismo. O sea, creo que es un gobierno que ha sido poco respetuoso de sus propios deberes cívicos. Entonces, voy a empezar. Primer hito crítico es que se demoró, a mi entender, 6 meses en empezar a gobernar. Esto es algo que no es nuevo, digamos, no es nueva como reflexión, pero bueno, dado que es un recuento esto del año, creo que vale la pena recordarlo, que es que entre el 11 de marzo en que asume y el 4 de septiembre en que recibe esta tremenda derrota electoral en el plebiscito de salida de la cuestión constitucional, el gobierno estuvo dedicado a hacerle campaña a su opción en ese plebiscito y no a gobernar el país. Y eso era evidente, o sea, que los recursos de los que disponía el gobierno, y decíamos en su momento, incluyendo así como los salones del Palacio de la Moneda, estaban destinados a una campaña que además era ilícita, ¿no? Y eso es incivismo, o sea, porque fueron 6 meses para mí de abandono de deberes, habiendo problemas críticos que atender en Chile, problemas críticos, porque fueron meses en los que todos estos temas de los que hemos hablado, así delincuencia, en fin, problemas migratorios y fronterizos, y también problemas económicos, se fueron agravando, y el gobierno estaba en otra, y eso es gravísimo, o fue gravísimo en su momento. Y más encima fue eso destinado a una apuesta que era colindante con la corrupción, porque en fin, esto hasta Contraloría les hizo tirones de orejas por el problema de presidencia que implicaba. Sobre eso también hemos abundado en este programa en sus primeros capítulos. Y bueno, resultó ser, por último, una apuesta electoralmente equivocada y por lo tanto torpe para el lugar en que quedaba el gobierno frente a la ciudadanía, ¿no? Porque es un gobierno que a 6 meses de asumido tenía rechazada de manera abrumadora
prácticamente la totalidad o al menos la sustantividad de su proyecto político. Y eso es una barbaridad, que un gobierno se enfrente a eso, no solo por la derrota para ellos, sino por lo que significa gobernar los otros 3 años y medio eh, con su proyecto político rechazado por la ciudadanía, una situación muy, muy extraña. Ya, el segundo gran hito para mí, además de esta especie de abandono de deberes, son los indultos. Ese indultazo con el que nosotros eh, armamos el último programa del Zoom electoral hace un par de meses, no sé exactamente cuándo fue, no tengo la fecha en la cabeza, me parece tal vez el error sustantivo más grave del gobierno hasta ahora, por varias cosas. O sea, uno, me parecen eh, a mí lo que me parece más grave es que fueron justificados de manera antidemocrática para mí, porque parecía ahí el presidente estarse presentando a sí mismo como un juez supremo de la nación, ¿no? Porque en vez de decir, de justificar los indultos por motivos humanitarios, como se suele hacer, o sea, y todo el rato era así como, bueno, esto es una disposición prudencial del presidente, sí, por supuesto que lo es, pero el presidente salió diciendo estas cosas como que eran inocentes, como que había habido problemas en los juicios y como irregularidades en las pruebas y ese tipo de barbaridades que daban a entender que el presidente no tenía muy claro qué era lo que estaba haciendo al indultar a estos personajes. Además, una señal política tremenda, dado el problema de delincuencia y de criminalidad que enfrentamos, de violencia política incluso. Y más encima fue algo completamente contradictorio con las declaraciones, no sé si recuerdan ustedes, que había hecho el propio presidente 2 o 3 días antes, o a lo más una semana antes del indulto, así como casi allanando la cancha, se había mandado una declaración así diciendo que no era posible como relativizar el problema de la delincuencia y de la violencia, el terrorismo, no sé qué cosa, y acto seguido indulta a estos tipos cuyo prontuario iba harto más lejos que el solo hecho de haber participado en manifestaciones violentas, iba más allá que eso, ¿no? Hasta acusaciones de violencia intrafamiliar, el gobierno feminista, como nos recordó Vicente. Eh, Probablemente este sea para mí el peor error. ¿Eh? Bueno, tiene otros problemas además, ¿no? Pero bueno, no, el mismo problema así como de torpeza del que he hablado, así como de medir mal la temperatura del país y de seguirse tirando así piedras en su propio tejado. En fin, yo creo que ahí hay cosas que revelan unos problemas de gobernanza, digamos, así como de conducción, que son complicados. Luego está el tema, esto que tú llamaste, no sé cómo lo llamaste, Vicente, si fue como chascarro o algo así en materia de relaciones, chambonadas, claro, en materia de relaciones internacionales, sí, y que son una mezcla de torpezas y de imprudencias, ¿no? Que han terminado por poner a Chile en situación de tensión al menos con países como España, Estados Unidos, Argentina, Israel, eh, y por razones absolutamente, como por motivos completamente evitables, así como olvidarse de meter a Israel en unos agradecimientos después de que nos estaban ayudando con los incendios, cosas así de ese estilo, o esta justificación torpe acusando como al rey de España, o en fin, como cosas muy, muy bobas. Ojo que la mayoría de esas que dices tú, Eduardo, son responsabilidad directa del presidente, no de la ministra de Relaciones Sí, Exteriores. sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, estoy hablando sí, del gobierno en general. Y la mayoría, como dices tú, son del presidente, aunque bueno, supongo que el presidente tal vez no lo haga, pero debería actuar en esas materias asesorado, supongo, por sus colaboradores inmediatos en esos temas. Pero yo creo que una de las cosas que vale decir sobre estos problemas de relaciones internacionales es que más encima se trata de un ministerio que andaba así como siempre en piloto automático. Era un ministerio que nunca daba problemas y que solía tener al ministro como el mejor evaluado del gabinete. Así estoy pensando incluso en gobiernos que fracasaron de guata, como es el propio caso de Piñera II que hemos mencionado. Eh, la Cancillería siempre estaba incólume, así como algo que siempre estuvo bien visto y no presentaba mayores problemas. Y ahí me recuerda la chambonada del censo de Piñera 1, que es como esta cuestión así de cosas que andan perfecto, que no había ni para qué tocar. Era así como dejarlas que con el vuelito funcionaran y meterle una mano así como obtusa, innecesaria y torpe y reventar un ministerio que nunca había tenido problemas. Eso me parece que agrava la falta, digamos, que agrava
el problema de las chambonadas. Y el último punto crítico que voy a meter así como hito, y que uno puede sondear en muchas cosas, de hecho voy a hacer una enumeración caótica porque no puedo entrar en todo, es la inconsistencia permanente entre lo que se dice y lo que se hace. Y uno podría decir así como la ruptura entre discurso y acción y esa falta de veracidad constante. Hay una cuenta paródica en Twitter que es un presunto ministerio como de excusas y de volteretas, si no me equivoco, una cosa así, que las va recopilando y van como en la voltereta número no sé cuánto, 170 desde que asumió el gobierno, no sé cuánto, y que lo único que hace es compilar momentos en que el gobierno dice esto se interpretó mal o esto no fue lo que quisimos decir y disculpen, son retractaciones, una tras otra, pero solamente por hacer algunas menciones, por si uno no lo tiene tan claro en la cabeza, cambios de parecer con respecto a los estados de excepción, por ejemplo, con respecto a cosas así de delicadas, ¿eh? La valoración de los carabineros, que se querían pitear la institucionalidad completa y refundarlos y de pronto ya de nuevo los aman, en fin, el tratamiento de las fronteras y de los migrantes, por cierto, de qué hacer, digamos, con la migración, en que pasó un gobierno así de puertas abiertas y que parecía como la instanciación política, digamos, de los discursos del Papa Francisco, y de pronto es así como un gobierno casi nacionalista y de volvamos a minar el desierto, ¿cachai? Una cosa así muy insólita, el cambio discursivo en esa materia. Tratados emblemáticos, sobre todo estoy pensando, por supuesto, en el TPP-11, pero tampoco es la excepción en términos discursivos, así de cambio de modo de encarar este tipo de cosas. Y ahí hay o sea, les muestran, por supuesto, porque la memoria de Internet no perdona, entonces muestran estos discursos en que están todos los próceres del gobierno disparando contra el TPP-11 como si fuera básicamente suscribir un tratado con el demonio directamente para venderle Chile, digamos, a bajo precio a favor de los intereses más espurios que uno pudiera diseñar, ni siquiera como encontrar, y al día siguiente es la única manera de garantizar un cierto, como un cierto desarrollo, en fin, el único plan que tenemos para salir del pozo. Y para terminar, porque podría, insisto, seguir enumerando, está también el tema como de los subsidios a combustibles fósiles y el gobierno ecologista, que de pronto parece que le gusta, en fin. Es uno podría seguir nombrando, porque insisto, o sea, hay una cuenta de Twitter que enumera cientos de volteretas, o por lo menos decenas de volteretas de este tipo, pero yo en abstracto creo que es muy problemático y que es, como digo, una forma como de incivismo, yo diría, esta desatención al hecho de la verdad, de decir la verdad, y de que haya una coherencia así entre lo que yo enuncio y lo que después voy a hacer. De hecho, el caso de los indultos es un ejemplo más de esto mismo, porque con respecto a los indultos, uno podría decir, bueno, pero es que el gobierno creía que esto era inaceptable, pero igual no eran culpables, ¿qué es esto? Y yo, por lo menos para mí, hasta donde alcanza mi capacidad de entender la relación entre discurso y acción, eso no hay dónde agarrarlo porque no hay una conexión lógica nomás entre las dos cosas. Entonces ya, ese es como un pack de 4 cosas que me parecen muy graves y que a mí me llevarían a reprobar el gobierno si yo tuviera que ponerle una nota del 1 al 7. ¿Ah? Yo le pondría probablemente una nota en torno al 3 o al 2,5, una nota mala. Dicho lo cual, hay un par de cosas que quiero destacarle a favor, ¿ya? Y lo primero es que no me voy a meter en cosas que me parecen más incidentales y bloopers, como lo de Irina Caramanos, por ejemplo, y su gabinete, que claro, revela ciertos problemas culturales sobre los que hemos abundado, pero me parecen cosas por las que yo no juzgaría al menos a un gobierno, creo que son más bien torpezas. Cosas a favor. Uno es que no aprobaron el quinto retiro y se bajaron, a mi juicio, tarde, pero se bajaron de esa locura de reventar los fondos previsionales. Y aunque uno podría decir, bueno, les estoy agradeciendo que no hayan terminado de masacrar los fondos de pensiones, sí, se los estoy agradeciendo porque creo que no estaba garantizado y que para tomar esa decisión tuvieron que enfrentar una pérdida de popularidad y de aprobación entre sus propios cuadros que no era tan fácil, ¿no? Y no es nunca fácil. O sea, aquí como dice algún personaje de Harry Potter, más difícil que enfrentarse a los enemigos, enfrentarse a los amigos.
Y creo que al menos en ese plano el gobierno lo hizo y estuvo dispuesto a hacerlo, y eso es algo que yo le celebro. Y también en un terreno parecido, creo que en algunos temas críticos han tenido al menos la relativa entereza de no perseverar en discursos milenaristas que eran peligrosos. Y así como uno puede acusarlos de las volteretas, que son un problema real, eh, creo que también las volteretas son signo de una disposición favorable a no emperrarse en discursos tóxicos, ¿ya? Y estoy pensando, por ejemplo, en la legitimación de la violencia, en la que digamos, el bloque de gobierno cayó durante este proceso, digamos, de lo que se llamó el estallido social o la revuelta. Eh, el colectivo, digamos, que respalda al gobierno mayoritariamente, sin duda sucumbió a eso que la señora Jan Bethke Elstein llama el embrujo de la violencia. Sucumbieron a eso por un periodo, pero no se mantuvieron ahí. Y me parece que esas volteretas en esas materias los honran. Y lo digo también con respecto, por ejemplo, a los estados de excepción en la Araucanía, o por ejemplo, a no haber seguido desdeñando los riesgos que entraña una inmigración descontrolada. Independientemente de cuán bien o mal estén resolviendo el problema, me refiero al menos discursivamente no han perseverado en ese discurso torpe en el que estaban. Y eso yo también creo que los honra. Y ahora, brevemente voy a hacer un repaso de 3 asuntos que constituyen esto que yo llamaría más bien así como ya dejando los hitos del gobierno, como la misión histórica o la misión que uno podría pedirle a un gobierno que asume en este momento. El primero de ellos, que es el más obvio, es el de enfrentamiento a los problemas de seguridad. Y yo acá creo que, claro, comentó Zafirio hace mucho tiempo ya, que claro, y una cosa que es muy cierta, a mi entender, que es que al gobierno esa agenda no le quedaba cómoda, ¿no? Porque en general a un gobierno de izquierda no le queda cómodo el tema de la delincuencia o el terrorismo. Y en parte porque algunos de sus eh, digamos así, de sus clientes electorales o incluso de sus colaboradores, eh, están vinculados con las células terroristas o con las células delincuenciales, si es que no terroristas. Y cuestión que se vio, por ejemplo, en este asuntillo de la CAM y los llamados telefónicos al líder de la CAM, pero bueno, eso no vamos a entrar tampoco ahí, eso, tal vez Eduardo Zafirio lo quiera tocar. Pero me parece que es muy criticable al gobierno que enfrente este tema mejor que lo que lo está haciendo, porque podría construir ahí acuerdos transversales. Tendría la capacidad ahí de construir acuerdos transversales porque es un tema en el que básicamente los únicos que normalmente pondrían reparos son ellos mismos. La tienen mucho más fácil que un gobierno de derecha, por así decirlo, para construir acuerdos transversales, porque es obvio que la derecha, siendo oposición, va a tender a apoyar a un gobierno que ataque decididamente los problemas del narcotráfico, de la delincuencia o del terrorismo. Cuestión que no está tan garantizada al revés, ¿no? Y eso creo que es un tema. ¿Sí? En el fondo, esto es como cuando uno podía acusar a Piñera de no haber modernizado el Estado. Como esa era la misión histórica de ese gobierno, uno podría haber dicho, ¿no? De Piñera 1. O de no haber iniciado Piñera el proceso constitucional, el proceso constituyente. Porque también pues, podría haber como facilitado muchos procesos que eso lo hubiese hecho Piñera en su primer gobierno, pero ahí creo que fue lento. En el caso del gobierno de Boric ahora creo que la tiene fácil dentro de todo, siendo que está dispuesto, digamos, asumiendo que esté dispuesto a enfrentar a sus propios radicales o ultristas en estas materias. Ya, el segundo tema para mí es el del restablecimiento de la confianza en la política. Yo creo que aquí han fallado también. A mí este me parece un tema como especialmente delicado. Nosotros estamos con un descrédito de la política muy grande y creo que el gobierno tiene todavía el potencial de colaborar decididamente al restablecimiento de la confianza en la política porque tienen caras nuevas y ese era un patrimonio que en términos simplemente como de popularidad era importante, era valioso. Es algo que tienen, por ejemplo, más fácil que si hubiese gobernado la Concertación o Chile Vamos.
o la nueva mayoría, quiero decir, ¿no? Porque con caras nuevas es más fácil construir confianza, construir así, diríamos, como una base general de aprobación. La gente en Chile normalmente tiene una buena disposición hacia la novedad cuando desconfía de los políticos antiguos. Y ahí este es como un potencial que han ido desaprovechando, ¿no? Han ido desaprovechando, se han ido como mimetizando muy rápido con la vieja política, no podría decir, o con esa política como que despierta aprehensiones, que genera la sensación como de desconexión, y han mostrado ahí problemas muy similares a los que hemos visto siempre, siendo que tenían la fachada al menos para construir algo mejor. Y creo que ahí también hay algo en lo que se le puede evaluar y no necesariamente de manera favorable. Y el último tema, creo que tiene la misión todavía el gobierno de ejercer liderazgo sobre este proceso constitucional, logrando acuerdos transversales, o sea, sobre un proceso constitucional transversal. Y a mí me parece que eso que hizo el gobierno en su primera etapa, no necesariamente por culpa de ellos, yo creo que hay gran culpa de la propia Convención Constitucional y de los liderazgos medio delirantes que afloraron en ella y algunas cosas medio torpes. Pero sí creo que el gobierno tenía la tarea de alinear esa mayoría que tenía en la convención, o que uno podría presumir que tenía, aunque después parece que tampoco la controlaron tanto, pero podían alinearla para armar un mono que fuera transversal y aprobable. Y creo que todavía tienen esa tarea, así de liderar un acuerdo transversal en materia constitucional que nos permita salir por fin de ese atolladero. Y ese es como mi balance general. Creo que se podrían decir más cosas, pero lo voy a dejar hasta aquí en honor al tiempo y le paso la palabra de nuevo a don Vicente. Muchas gracias, Eduardo Galás. Y antes de pasar la palabra a Eduardo Zafirio, quería hacer un pequeño comentario nomás de esto que tú dijiste, en el fondo que se habían dado algunas volteretas el gobierno en cosas que se agradecían, temas de seguridad pública principalmente y el reconocimiento a carabineros, etcétera. No obstante, si bien es valorable y uno no puede juzgar las intenciones porque uno las conoce, uno no sabe si es auténtico o es porque el viento está corriendo para el otro lado, sí se ve, no sé si en el gobierno propiamente tal, pero sí en la gente que lo sigue, en el movimiento por lo menos que lo sostiene, como un afán de buscar otros discursos polarizantes que reemplacen a estos que perdieron. Y uno los ve en el fondo en los incendios de Valparaíso, desesperados por tratar de meter el tema de esto es culpa de las inmobiliarias, en los incendios ahora del sur, esto es culpa de las forestales, ahora en el fondo comparando precios con Inglaterra y un montón de cosas que tú vas tratando de recuperar algún discurso que les permita tener esta dialéctica entre oprimidos y opresores, pero eso quizás sea un tema interesante para hablar en otra ocasión. Y haciendo ese pequeño comentario, le paso la palabra a don Eduardo Zafirio. Profesor, ¿cómo ¿Te puedo, evaluaría este gobierno? Sí, espérame, Eduardo. espérame, te puedo así contestar muy brevemente. Yo estoy de acuerdo en que hay un problema, pero creo que ese es un problema cultural como de la izquierda chilena más que un problema de gestión del gobierno. Entonces ahí yo quise separar como lo que es imputable al gobierno de lo que es imputable como a su sector político y a Octo y otros tuiteros, digamos, y personajes así medio caprichosos que nos ofrece nuestro espacio público. Así es, gracias Eduardo y profesor Zafirio, la palabra de usted. Sí, bueno, Galás partió diciendo una cuestión que es bien importante, porque en este programa hemos tratado de practicar el hablar veraz, sobre el cual me voy a volver a referir en algún otro momento. Y dijo, bueno, yo no voté por este gobierno, ni votaría. Yo tengo una primera declaración que es aún más radical que la de Eduardo, porque a mí, a estas alturas de la vida, yo tengo bastante más años que ustedes, lo que más me impacta desde el punto de vista de lo que a mí me ocurre frente a esta gente es que yo fui un adversario político de los dos gobiernos de derecha y no tengo la misma evaluación de los 5 gobiernos de la centroizquierda de 1990 en adelante.
Creo, por ejemplo, que Bachelet II chapuceó de una manera que no habían hecho ninguno de los otros 4 gobiernos, por supuesto, en materia técnica. Y por eso reformas que eran razonables en la declaración y en la intención, y que eran incluso moderadas, se ejecutaron de una manera, en algunos casos, realmente bochornosa, como fue, por ejemplo, la reforma tributaria, que hubo que hacer la reforma de la reforma antes de que tuvieran un semestre de vigencia los cambios originales. Pero también hubo 2 gobiernos de derecha con los cuales yo no tenía ningún tipo de simpatía, Piñera I y Piñera II. Y la verdad, las cosas que en muchos aspectos el piñerismo a mí me resulta extremadamente desagradable. Les reconozco que son la cara más democrática de la derecha. Yo no tengo dudas sobre las convicciones democráticas de Piñera, en particular, pero me parece una plutocracia vulgar y frívola, digamos. Allá además le tengo una tacha ética al expresidente Piñera por la manera en que ha mezclado política y negocio. Pero pese a eso, en ninguno de esos 7 gobiernos anteriores a mí me ocurre lo que me pasa con este gobierno, que yo no les creo nada. Y les prometo que esto no es agradable. Yo no quisiera tener que decirlo como ciudadano. Y no les creo nada por un listado enorme que fui haciendo mientras escuchaba a Galá, y algunas de las cosas que dijo incluso las dejé afuera. Pero anteriormente quiero decir una cuestión que no se ha dicho. Yo creo que esta gente jamás habría armado el gobierno que armó el 11 de marzo, o sea, con un número importante de socialistas y de PPD, por lo menos en una primera línea, si es que Boric en primera vuelta no hubiese sacado una votación tan baja que llegó detrás de Kast. Yo creo que esta gente con un 35% en primera vuelta, por ejemplo, habrían hecho una cosa muy distinta y el guateo del gobierno habría sido mucho más brutal. Y eso habría tenido un impacto aún más dramático cuando fueron derrotados el 4 de septiembre. Entonces, ese es mi convencimiento, ¿no? Ellos han tenido que hacer cosas porque la correlación de fuerza, entre comillas, por ocupar ese concepto leninista, les ha sido negativa. O sea, no cambian por convicción, a mi juicio, por diagnósticos afinados, por análisis, yo diría, no toscos de la realidad, sino que solo entienden a través del garrote político, ¿eh? Que en democracia, afortunadamente, ese garrote político es retórico, ¿eh? Porque tiene que ver con votaciones y con encuestas. Y digo esto porque miren el listado de las llamadas volteretas, digamos, ¿eh? Y me estoy quedando corto. Probablemente son menos que las de los Twitter esos que mencionaba Eduardo, pero son en materias fundamentales. Ellos hablaban de refundación de Carabineros. Y hoy día la justificación de la picaresca del asunto chilena vinculado a la Maite Orsini ya termina con que la Maite Orsini dice que ella quiso proteger a Carabineros. O sea, esto es como ya la última perla en el tema, después de todo lo que hemos visto, también en esta materia. En segundo lugar, hablaban del Gualmapu y de la militarización del Gualmapu, y van a cumplir muy luego un año con estados de excepción en el sur. Hablaban de rebajas de sueldos, y hemos visto que piden ahora autorización para centenares de asesores a fin de contratarlos con sueldos incluso más altos que los que ellos decían que iban a bajar. Hablaban del tema de los retiros.
de manera imprudente, y hoy día recién Jackson empieza a verbalizar una tibia autocrítica de los impactos brutales que tuvieron esos retiros, que no habrían sido solo 3, si no hubiese sido por el voto de Carolina Goich, a la cual la quemaron en la hoguera, habrían sido 4 retiros. El tema del CAE, que es una mentira de principio a fin, digamos, 12.000 millones de dólares, 4 puntos del PIB. Y ahí están sus clientelas y los ingenuos esperando todavía el perdonazo. El tema de la pandemia, a mi juicio, de las cosas más miserables que le hizo la oposición al gobierno de Piñera 2, fue que ni siquiera se detuvieron frente a la pandemia, o sea, estuvieron muy lejos. Yo diría a años luz de distancia de lo que fue la actitud de otras oposiciones decentes en países democráticos, de distintos signos, ¿eh? La derecha en el caso de Portugal y la izquierda en el caso de Uruguay. O sea, yo alguna vez les comenté a ustedes en ese chat que tenemos que lo que estaban haciendo me recordaba a mí esa obra de Gogol, Las almas muertas, que era un poco traficar, negociar, entre comillas, usufructuar de las listas de muertos, como en esa obra de Gogol, Las almas muertas. El tema de la pandemia, el tema de los derechos humanos, o sea, yo que los vi actuar en esto, hablaban de crímenes de lesa humanidad, hablaban de presos políticos. Bueno, miren lo que ha pasado en este año. ¿Para qué hablar en el tema de seguridad? Cuando vino el intento de armar esta mesa de seguridad que finalmente terminó destruida por el propio Boric a raíz de los indultos, la derecha sacaba los listados de cómo habían votado frente a la agenda de seguridad, muchas de las cuales estaban reponiendo. Lo mismo que en materia de estas medidas vinculadas al papel de los militares hoy día, donde tomaron cuestiones del gobierno de Piñera que habían votado en contra. El tema de los indultos, bueno, lo acaba de señalar Eduardo, fue flagrante la contradicción con la verborrea de una semana antes, en esta especie de escuela de papagayos que es este gobierno, que se dedican a hacer frases, y Boric es como el campeón de esto, pero si lee tanta poesía, uno quisiera que a lo menos las frases fueran mejores, pero no se nota si es que realmente está leyendo. El tema de la migración, claro, no han hecho una zanja, pero ahí tienen a los militares, digamos, en el norte. El TPI, bueno, ahí sigue ahumada, digamos, que ni siquiera tiene la mínima decoro y dignidad para renunciar. Si él lleva años hablando en contra de este tratado, que ahora el gobierno del subsecretario en ese tema, él no está a cargo, no es subsecretario de Bienes Nacionales, está a cargo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, firma este tratado, lo celebra, y este subsecretario es como el genio en la oposición a estos tratados, sigue sin ningún problema. Y podría seguir en este listado. Y los que vean este video complementen simplemente esta lista con otras cosas que dijo Eduardo Galás y que son las cuales no quiero redundar. Es cierto también, como dijo Eduardo, ya despejado este primer punto que me parece que lo tengo que decir, que yo no les creo y me resulta muy triste no creerle a un gobierno democrático. Porque a este nivel no me había pasado ni siquiera con los gobiernos de Piñera, con los cuales, lo vuelvo a repetir, me separa no un estero, sino que una distancia de muchos kilómetros. Es cierto lo que dice Eduardo, de que ellos heredaron muchos los problemas. Y más cierto aún es una reflexión que también hizo Eduardo Galás hace ya tiempo atrás, y que a mí me parece muy verdadera, de que ellos son hijos ya de una descomposición política. Yo creo que la Concertación tiene un balance muy favorable
en sus 4 gobiernos. Su balance es azul. Pero eso no me ciega para no darme cuenta que había una cierta fatiga de materiales y una cierta descomposición política y una cierta pérdida total de convicciones e incluso de ideas, sin llegar al extremo de la chapuza que hemos visto de ahí para adelante. Pero no es lo mismo Bachelet 1 que Elwin, que Frey o que Lago, incluso siendo ambos militantes del Partido Socialista. Entonces, esta gente que hoy día tiene cerca de 40 años, claro, tenían 20 o algo así, en un momento en que ya la política en Chile estaba muy descompuesta y en que la oposición también había perdido ya las líneas más elementales. Recuerden el desalojo de Alamán, una frase brutal, y el intento de ganar usando cualquier medio, en democracia, por supuesto, usando la mentira y tratando de convencer a la gente que la concertación era una especie de corrupción institucionalizada que dejaba chico lo que hemos visto en la mayoría de los otros países del barrio. Pero ellos han llevado esto al paroxismo. Es como la radicalización hasta la náusea. Yo ya me he referido a la gravedad de presentar programas de gobierno sin financiamiento. Y señalé lo que, a mi juicio, había pasado ya en la penúltima elección, donde ninguno de los dos candidaturas que pasó a segunda vuelta tenía una cuestión consistente en materia programática, ni mucho menos. Pero esta gente que hoy día gobierna simplemente realizó ofertas electorales completamente inviables. O sea, es la radicalización de malas prácticas anteriores, de esta gente que se cree una moral superior, pero que en el fondo son como la expresión decadente de lo que han criticado. Pero es el mismo fenotipo, pero radicalizado. Es como si, por un ejemplo histórico, a los carolingios los hubieran sucedido los merovingios, y no al revés. O sea, los carolingios fueron un avance cualitativo en relación a los merovingios. Aquí pasa como al revés, que esta gente es como si a Carlomagno le hubieran sucedido todos esos reyes que tienen nombre hasta gracioso, Carlos el Holgazán, cosas que lo dicen todo. Eso es lo que yo siento que ocurrió aquí. Fuimos de mal en peor. Programa inviable, o sea, ya no un programa mentiroso desde el punto de vista de la falta de financiamiento, como era el de Guillé y el de Piñera II, sino que simplemente eslogan sin desarrollo técnico, programático mínimo, frase. Medidas imposibles de cumplirse, condonación total del CAE, 12.000 millones de dólares. Medidas bien intencionadas probablemente, pero que no, sin mirada sistémica. Por ejemplo, creer que sirve de algo aumentar nominalmente los reajustes del sueldo mínimo si es que al mismo tiempo le estás metiendo combustible a la inflación. Entonces, hoy día el PC pide un salario mínimo de 500.000 pesos. Pero si la inflación sigue como va a seguir ocurriendo lo que ya estamos viendo estos últimos 7, 8 meses, a lo menos, acentuándose, que es la caída de los salarios reales. O sea, no se mira la economía de manera sistémica, para lo cual no se necesita tener un máster ni un doctorado en economía. Basta haber hecho un par de cursos de buen nivel, digamos, en universidades decentes, en carreras que la mayoría de ellos además ha estudiado, o las 40 horas semanales, pero sin mirar el tema de la productividad o de la heterogeneidad productiva del país. Este país va a completar casi 2 décadas con la productividad a muy mal traer. Entonces, no es la situación de otros países donde el problema de la productividad no tiene para nada este dramatismo. Aquí no se miran las consecuencias. Entonces,
Claro, hoy día ya las 40 horas se está difiriendo hasta un año o 2 años después que termine el gobierno de Boris. Porque nunca quisieron ver que hay un problema severísimo de productividad y hoy día tienen que hacerse cargo. Y el hecho de que no tenían mayoría institucional, cuestión que agrava las tres situaciones anteriores, que no son o, sino que muchas son también y o. Entonces es acumulativo esto del programa Inviable. Sufrieron una brutal derrota política el 4 de septiembre, que han tratado de disfrazarla, de que no se note, digamos. Pero es una derrota que de alguna manera autoasignada. Es cierto que ellos en lo grueso eran lo mismo que la mayoría de la Convención Constitucional. Ojo con eso. Y lo dijeron. Nuestro programa no es viable si es que no se aprueba el borrador, digamos, el esperpento que tuvimos que votar el 4 de septiembre. Y rostros emblemáticos, no solo Boris, sino que también Jackson, estuvieron muy detrás en el juego, la Camila Vallejo, de prestarle ropa a esa convención que tenía una mayoría y un proyecto simplemente delirante. Y además hicieron una intervención electoral burda y grosera, que con una Contraloría con más dignidad y señorío les habría costado mucho más caro que lo que les costó en términos de efectos legales y no solo de opinión pública. Entonces, claro, el elenco, el equipo con el que llegaron se desarmó completamente. No sabemos qué va a pasar con Jackson en este último cambio de gabinete, pero lo que uno ve son operaciones y intrigas para que ya salga incluso de ese ministerio de segundo nivel, en que hoy día se encuentra en relación al papel que jugaba hasta septiembre. De Isquia Fischer nadie sabe mucho a estas alturas. Y tuvieron que recurrir a rostros emblemáticos de los denostados 30 años que se sumaron a los que ya habían convocado, como Montes y Marcel, con Carolina Toá y Analía Uriarte. Con lo cual el discurso de la moral superior termina de hundirse, simplemente cuando en momentos de tamaña derrota política la salida es sacar a los presuntos renovadores y traer a los presuntos superados por la historia, digamos, para la operación salvataje. ¿Cómo sigue esto? Un gobierno que va a seguir navegando entre dos aguas. Un presidente que va a tratar de correr arriba de 2 caballos. Las probabilidades de que no llegue a la meta en los próximos 3 años son muy altas desde ese punto de vista. Pero yo creo que lo que les nace es seguir en esta ambigüedad, justamente porque yo creo que ni siquiera se dan cuenta de la impostura en la que han caído y cómo eso fortalece el cinismo político a niveles brutales, cinismo político que está instalado hace rato en la política chilena, pero que hoy día es simplemente impresionante. Como la nota más brutal de ese cinismo y de ese desparpajo son las columnas de Eugenio Tironi, que es como ya la impudicia, cuando ya uno se desnuda y ni siquiera es capaz de correr las cortinas para que no lo vean del edificio del frente, cuando ya no hay pudor. Pero ellos retroalimentan esto, porque es un gobierno que se ve cada vez más débil y por lo tanto los acechan los oportunistas que saben que quedan 3 años de reparto y de tráfico de influencia y de figuración y de puertas giratorias para las carreras individuales. ¿Qué les recomendaría yo en abstracto, digamos? Una autocrítica de una vez por todas, dolorosa, dura, una especie de 20º congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética,
Obviamente es una figura retórica, porque ellos están muy lejos de los crímenes del estalinismo, pero ellos necesitan recuperar credibilidad, por lo menos para ese 30% que votó por ellos en segunda vuelta y que se sumó al 25% que obtuvieron. Pero eso no pasa por estos dobles discursos y por estas imposturas, que probablemente ni siquiera son intencionadas, pero que demuestran un alma nihilista, muy complicada desde el punto de vista cultural, como señaló o insinuó Eduardo Galás, si no lo entendí mal hace un rato. Una autocrítica seria, contundente, sincera, donde se den razones para explicar los cambios. De lo contrario, no creo que vayan a ganar credibilidad. Hoy día celebran porque unas encuestas que les dan un 60% de repudio, y lo celebran. Ahí todos esos tontitos que tú mencionaste a uno que es como emblemático, un estúpido que me llegan ahí al WhatsApp que tuitea puras tonterías, digamos, un tal Octo celebra, digamos, que el rechazo está en 60. Claro, hace un mes y medio atrás estaba en 70, pero probablemente a fines de marzo, abril, de nuevo va a andar por ahí, porque miren lo que pasó el año pasado, o sea, a los 15 días, a la gente se le aparece marzo, y a los 15 días que ellos asumieron empezaron a caer, ellos, la convención, el borrador, y eso no paró más, digamos. Entonces, tienen un 60% en contra y no tienen al otro 40% detrás. Una cifra inferior, porque entre medio hay un porcentaje de gente que simplemente no tiene opinión. ¿No? Y esto no es como dice el cínico de Tironi, porque este es un país impaciente. Este es un país con ira, colérico, exasperado, entre otras cosas por las performances del Frente Amplio, sobre todo, y también del PC durante más de una década, digamos. Pero este es un dato antiguo. Entonces, mi juicio sobre este gobierno es extremadamente negativo. Creo que está pulverizando la ya baja credibilidad en la política y fomentando un cuadro de decadencia, de intriga, de cortesanismo, de hombres y mujeres, ojo, de manera que uno encuentra en la historia solamente en situaciones de brutal decadencia, y por eso este cinismo y este deseo de hacer negocios particulares de tanta gente y adulaciones que hoy día suenan ridículas. Pero miren cómo adularon a Boris de diciembre en adelante, una vez que ganó la segunda vuelta. Y hoy día ya las explicaciones no son de que estábamos en presencia de Superman, sino que, bueno, son cabros jóvenes, están aprendiendo, o sea, cuestiones simplemente ridículas, entre otras cosas porque van a cumplir 40 años, o sea, reaccionen de una vez, reaccionen como generación, todos aquellos bobitos que van a cumplir 40 años y que se consideran jóvenes en relación a qué, a la esperanza de vida chilena, claro, pero que va como en 80 años, pero no son jóvenes frente a nadie. Andrés Saldívar fue ministro a los 27 años. Sí. Bernardo Leighton a los 25. Saquen los promedios de edad de gobiernos democráticos anteriores. Y eso es lo que explica la pervivencia de una clase política por tanto tiempo. No solamente que se hayan apennado, no es solamente que tengan habilidades para trenza y que las pueden tener, es porque empezaron a tener posiciones de poder y de responsabilidad mucho más jóvenes que los que hoy día se creen jóvenes. Dentro de la misma izquierda, los propios Mapu, que Viera Gallo fue secretario de Allende, no debe haber tenido 30 años Viera Gallo, y por eso hasta el día de hoy sigue siendo una cierta voz importante dentro de la izquierda chilena. ¿Qué cosas le rescato a este gobierno? 4 cuestiones. Creo que, para ser justo, también no es solo que han heredado situaciones políticas muy difíciles, como dijo Galá, sino que creo que además que estamos en un continente realmente complicado.
O sea, el barrio es terrible de malo. Ni siquiera voy a agregar Centroamérica, donde ahí solamente uno puede tener esperanza en la gran democracia costarricense, pero que también va a la baja. Pero de Venezuela para abajo, un desastre. O sea, yo espero que a los uruguayos les siga yendo bien, porque honestamente siento que son los únicos que podrían hoy día dar el salto al desarrollo. Creía eso de nosotros hasta hace 8 o 10 años atrás. Hoy día, lamentablemente, para ser sincero y seguir con el hablar veraz de Rosambalón, que es fundamental, lamentablemente creo que nosotros estamos perdiendo esa posibilidad aceleradamente. Muy malo el barrio. Y dentro de eso salvo la barbaridad que hizo Boric en Perú, con Perú, en este encuentro en Buenos Aires, donde intervino directamente en asuntos políticos internos y se prestó por una maniobra de gente de muchas más dudosas convicciones democráticas que él aún. En general, y eso ha sido no solo la canciller, para ser justo, sino que también Boric, ellos han tenido una cierta actitud de distancia permanente del chavismo y de Nicaragua y de Cuba, pese a que el otro gran socio de Apruebo Dignidad, el PC, es un entusiasta de esos regímenes. O sea, los comunistas chilenos siguen tocándole las castañuelas, digamos, a las dictaduras más vomitivas, como lo han hecho, o como lo hicieron durante el siglo XX, justificaron todo, desde la represión en Berlín, en Hungría, en Polonia, Checoslovaquia, la invasión a Afganistán, o sea, todo lo justificaron y ahora terminaron, cuando ya no quedan socialismos reales, prácticamente apoyando estos regímenes delictuales, digamos, como el de Ortega y el de Maduro. Pero ahí creo yo que Boric ha tenido un tono de discordancia que a mí me parece nítido. Y creo que es justo reconocérselo. Segundo lugar, y también aquí hay un cierto mérito del presidente, y no solamente de una de las dos coaliciones, que son estos socialistas y PPD, que a pesar de sus devaneos en el segundo gobierno de Piñera, donde con tal de volver a recuperar las pegas bien pagadas, estaban dispuestos a pitearse un gobierno democrático, en mi opinión, en general no hay un rechazo a la solución institucional de los problemas a la hora de la verdad. Y creo que Boric tiene un cierto reflejo hacia eso. No es solamente una de sus dos coaliciones la que mayoritariamente piensa. Creo que en eso Boric tiene una convergencia real con ese mundo del llamado socialismo democrático. Coquetea mucho menos con las soluciones violentistas y extrainstitucionales que el resto del Frente Amplio, me parece a mí. En tercer lugar, hay una cierta aceptación de la realidad mínima en materia económica, ya lo dijo Eduardo, y pagando costos altos. En algunos casos de manera expresa, como el tema de los retiros, que se les viene de nuevo, entre paréntesis, ahora, en un mes más, y vamos a ver qué hacen frente a eso, lo mismo que frente a la ISAPRE, que es otro tema donde vamos a ver en qué terminan frente a ese problema dramático que se viene. Puede ser una nueva voltereta en el tema ISAPRE. Creo, como cuarto mérito también de sectores importantes del gobierno y del propio Boris, es que en el hecho han dejado de demonologizar a los que no piensan como ellos. Y no solo a los ex concertación, a los cuales ya los tienen cada vez con más poder en el gobierno. Y vamos a ver lo que ocurre en el cambio de gabinete eventual, donde todo indica que ese poder va a aumentar muchísimo, sino que incluso frente a la derecha. O sea, yo creo que el buen tono en general de Analía Uriarte frente a la derecha ex malvada, con la cual esta gente hacía teología y ontología, es una cuestión que en general ha permeado a lo menos a sectores del Frente Amplio. También sin un discurso
autocrítico consistente, donde se reivindique, por ejemplo, la búsqueda de acuerdos como un elemento clave para el cambio social en democracia. No digo recordar a Aristóteles y a la amistad cívica o citar a Maritain, digamos, en ese tema, pero a lo menos decirlo más expresamente. Pero en la práctica creo que han dejado de monologizar a los adversarios, incluyendo a la derecha. Y esas 4 cuestiones me parecen a mí de que generan algún grado de esperanza que con posterioridad al término de este gobierno, esta llamada nueva izquierda de verdad puede hacer una cosa seria y consistente en los próximos 20 o 30 años de acción política, y no que sigan incentivando la descomposición política y el cinismo, como lamentablemente ha ocurrido este último tiempo. Y mucho ojo con lo que puede pasar, ya no con la oposición de derecha, ya no con ese 30% que votó por él en segunda vuelta, sino que por ese 25% duro, porque creo que las imposturas han sido tan grandes que en los próximos años también puede empezar a haber una erosión muy fuerte por la izquierda, con lo cual este gobierno puede terminar en el peor de los mundos, donde prácticamente no les va a creer nadie. Y eso es. Gracias, Eduardo Zafiro, por el análisis. Oye, gracias a ambos por el super análisis de este primer año de gobierno. Y para terminar, como siempre, análisis, o sea, recomendación de libro. No sé si se acordaron de recomendación de libro, no se acordaron. Ya. Don Eduardo Calá, coméntenos, ¿qué libro nos recomienda para el inicio del año laboral o estudiantil? Mira, yo voy a recomendar un libro que, para los que gusten de leer en inglés, se llama Democracy on Trial, digamos, como la democracia puesta a prueba, que es de la señora Jan Bethke Elshtain. Ella es un libro escrito en 1993 y que recomiendo muy, muy calurosamente. Y para quienes no lean en inglés, les cuento que el IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad, lo está traduciendo y entiendo que se va a publicar en breve, ¿ya? Y lo sé porque yo escribo un pequeño artículo, digamos, en ese libro como una investigación preliminar. Entonces lo tengo muy fresco porque lo leí concienzudamente y con mucha atención. Y es muy, muy recomendable. Ella es una autora, dicen que de tradición comunitarista, también fue acusada, entre comillas, de ser una liberal clásica, y ha sido sindicada tanto como autora feminista heterodoxa como una autora antifeminista por distintas autoras. Ella es feminista, pero es una feminista así en la vena de Camille Paglia, por ejemplo, como una feminista muy escéptica de unas ciertas formas que asumió el feminismo. ¿Por qué la recomiendo? Porque llama la atención sobre todo acerca de la necesidad de que la institucionalidad democrática, si uno podría decir así, como estos requerimientos institucionales de DAL, qué sé yo, tener elecciones libres y tener libertad de prensa y esas cosas, es el énfasis de que esos requisitos institucionales vayan acompañados de una cultura y de una serie de disposiciones, como de un ethos democrático que ella ve en riesgo, y lo veía en riesgo en 1993. A mí me parece que el texto es muy, muy interesante, es pionero, está lleno de ideas muy lúcidas, así que esa es mi recomendación. Democracy on Trial, o en español brevemente, o sea, en breve, como digo, se va a publicar con el título de La democracia puesta a prueba, de Jan Bethke Elshtain. Gracias, Eduardo, y bueno, saludos también a la gente del IES por la muy buena pega que hacen hace varios años. Y viene otro libro sobre democracia muy importante también, que están traduciendo, que uno de Simon, que es muy, muy, muy interesante.
Así que vamos a tener un trimestre probablemente de marzo en adelante muy potente en materia de dos clásicos democráticos gracias a la gente del IES. Oye, yo tengo dos libros, pero son libros de literatura y ambos son libros clásicos, pero uno de ellos lo releí hace algunas pocas semanas por razones que tienen que ver con lo que estamos hablando y por eso lo quiero recomendar. Es ¿Por quién doblan las campanas? De Hemingway. Lo releí, yo leí ese libro cuando era muy joven, estaba en el colegio, tercero o cuarto medio. Y por supuesto me gustó mucho y también vi la película en la televisión con dos grandes actores, Gary Cooper y Ingrid Bergman. Pero lo quise leer para tratar de recuperar de nuevo un poquito la fe, digamos, en el mundo de la centroizquierda, que ha sido como mi mundo histórico. ¿Por quién doblan las campanas? Y la verdad es que no me equivoqué, aunque no recordaba en detalle. Sí me motivó releer ese libro una frase que le leí a Eric Hobsbawm, un viejo profesor comunista inglés, británico, que muy desengañado por cómo habían terminado las cosas con los socialismos reales, insinuó por ahí, no recuerdo el libro que se leí, por haber sido Ensayo sobre la historia, algo así, que como la única causa del siglo XX en la cual él había estado involucrado, que realmente había sido noble, había sido la causa de la República Española. Y que eso se me quedó muy grabado, recordando esa frase y la impresión que me dejó mi primera lectura de ¿Por qué Dora las campanas? Lo volví a leer y les hice un comentario a ustedes en el chat de lo que es tomarse la vida en serio y no ser ni lista ni lai. La izquierda republicana española, en algunas de sus expresiones, no en todas, tenía gente que se tomaba la causa republicana y de los pobres y de los débiles en serio. Y hay unas reflexiones de dos personajes. Uno, por supuesto, es de Robert Jordan, Roberto, que es el protagonista central de la novela, pero la otra es de un viejo republicano que se llama Anselmo, que son extraordinariamente notables frente a esta izquierda nihilista y cínica y oportunista o lai, cualquiera de las anteriores. A mi juicio explican. Voy a poner un solo ejemplo, frente al hecho de estar metido en una guerra civil y que hay que matar. Ambos personajes, de manera distinta, dicen, estamos en una guerra, y si hay que matar, mataremos. Pero no hay un derecho a matar. Y creer eso es volver a la barbarie. Esta frase más o menos está en algunos de los diálogos de Anselmo y de Roberto Jordan, pero también en reflexiones individuales que se hacen ellos introspectivamente. Es un ejemplo, podría poner muchos más. Hay un personaje notable, una mujer, Pilar, que como su nombre lo dice, Pilar es un pilar, digamos, de estos grupos guerrilleros republicanos que están en las montañas de Segovia, aparentemente en la sierra de Guadarrama, enfrentando a las fuerzas franquistas. Entonces, recomiendo la lectura de esa novela. Y la otra tiene que ver con que acabamos de conmemorar un año de la invasión rusa a Ucrania. Y también releí, pero hace como 4 o 5 años atrás, una gran novela de Gogol, justamente, que se llama Taras Bulba. Y para entender el nacionalismo ucraniano, que probablemente después de la invasión rusa se ha desarrollado y potenciado enormemente, como nunca,
y con gran rapidez recomiendo leer esa novela de Gogol Tarapulva. Las van a pillar en ediciones baratas, de librería, no solo de viejos, pero probablemente también están en la red. Esas son mis dos recomendaciones literarias. Muchas gracias por las recomendaciones tan variadas. Y nada, pues hasta aquí llegó el programa de hoy. Muchas gracias a todos y a ustedes, profesores, por este análisis y estas recomendaciones. Nos veremos pronto. Ha sido difícil retomar el programa por distintas situaciones, pero ya lo vamos a ir retomando con más regularidad este año. Así que eso, pues. Un saludo a todos, que estén muy bien. Igual. Saludos. Chau. Chao, chao.